Muy buenas tardes. Casi se acerca la hora de la comida, pero esperamos y confío en nuestro ser superior, en quien cada uno de ustedes cree, que Él va a abrir el pensamiento de cada uno de ustedes en estos momentos para recibir un mensaje a través de mi persona. ¿Por qué? Porque antes de hablar, quiero dar gracias a Él, que me invitó a este espacio a través de la doctora Marta Palencia. La doctora Marta Palencia me invita a preparar una ponencia donde hable de enfermería y tanatología. Quise compartirles que soy doctora en ciencias de enfermería, no por presunción, sino para que todas las enfermeras que están aquí tengan la conciencia. Y si no, por favor, compañeras, momento de despertar. ¿Por qué? Porque enfermería está presente en esta evolución de la humanidad con su propia evolución. Y enfermería es quien está al lado del paciente 24 horas, 365 días del año. Y enfermería el siglo pasado perdió su registro entre profesiones y tuvimos que luchar. ¿Para qué? Para regresar al padrón de profesiones y ser reconocidas en México, no como un oficio, sino como una profesión. Y una profesión que es hoy punta de lanza para cuidar al ser humano al final de su vida. Y como decía Kubler-Ross, llegar a su gran graduación de vida. ¿Por qué? Porque ha cumplido con su misión. A encontrarse con el amor, a encontrarse con la paz, a encontrarse con aquel que me dio la vida. Y esa es enfermería. Agradezco infinitamente porque es la primer ponencia que me cuesta tanto trabajo preparar. ¿Por qué? Porque voy a hablar de enfermería y tanatología. Y están aquí los tanatólogos, los grandes maestros, las grandes escuelas de México, AMTAC, a quien agradezco tener el diplomado en línea y ser formada ahí. Pero mi escuela en la que nazco como tanatóloga, siendo enfermera, es esta, a la cual hace varios años que le dije a la doctora Marta, doctora, esta es una escuela de formación. Tiene que abrirla al país. El país la necesita estos elementos para su formación. Los seres humanos necesitan conocer esta escuela. Y ella me decía de manera muy humilde y sencilla, no, esta es mi misión, sí, pero los seres humanos somos utilizados por nuestro ser superior para hacer lo que Él no puede hacer en esta vida terrenal. Entonces, quiero agradecer a mi escuela, la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, quien me hizo ser tanatóloga. Pero quien también me cuestiona y me presenta retos como este. Y lo acepté. Y espero poder compartir lo que es enfermería desde un ser que soy, bueno, fui de acuerdo a los cánones mexicanos, fui profesora de enfermería, investigadora en cuidado al final de la vida por 34 años en la universidad
de Guanajuato. Y hoy me dedico, y sí quiero decirlo, a la consulta privada como tanatóloga. Y espero abrir mi consultorio como enfermera. ¿Por qué? Porque soy esa mezcla perfecta que en ese plan de amor él y yo decidimos venir a cumplir en este mundo. Y vamos a empezar porque si no, el tiempo me va a decir que me calme. Adelante. Enfermeras y enfermeros, levanten la mano. ¿Quiénes están aquí? Bien. Va con dedicación para ustedes de parte de la doctora Marta Palencia. ¿Cierto o falso, doctora? Perfecto. ¿Quién es enfermería? Enfermería nace con Florence Nightingale. Y Florence Nightingale nace ante una necesidad en Crimea. Y Florence Nightingale toma una lámpara del conocimiento y dice, enfermería no es ser médico. Enfermería es una ciencia, pero también es un arte. ¿Por qué? Porque acompañar al paciente necesita de ciencia y de arte. Y funda la primer escuela de enfermería para formar. Ojo, yo quiero que pongan atención en esto, porque si uno recorre la historia de enfermería, creo que hay indicios muy claros de quiénes somos y a dónde debemos ir ahora con la tanatología. Florence Nightingale primero llevó a sus compañeras, porque no eran enfermeras, era la necesidad la que hizo que llevara a todas esas mujeres a servir a los enfermos de guerra. ¿Sabían curar esas heridas? ¿Quién sabe? ¿O alguien de aquí me puede asegurar? No. Después, al final de la guerra, se da cuenta que si es una ciencia y un arte, necesitan formarse. Y abre la escuela que va a dar a luz a enfermeras profesionales que tengan conocimientos, pero que también desarrollen un arte por el cuidado del paciente. No voy a platicar más porque creo que eso hace claridad para quienes no son enfermeras, y quienes son enfermeras conocen parte de la historia. Me voy a ir hasta el siglo pasado. ¿Con quién? Con Virginia Henderson. ¿Y por qué con Virginia Henderson? Porque a Virginia Henderson la llaman la OMS y la llama el incipiente Consejo Internacional de Enfermeras en ese momento y le dice, usted es enfermera, usted sabe cuál es la esencia de enfermería y solo sabe cuáles son los elementos básicos. Entonces, plásmelos, por favor, porque necesitamos que enfermería crezca como ciencia, pero también que sepan exactamente quiénes son. Y viene Virginia Henderson a desarrollar las 14 necesidades del paciente, que nos van a dirigir en la formación con atención a las necesidades del ser humano. Y entonces Virginia Henderson escribe lo que es la enfermería y se lo da a la OMS. Y la OMS define a enfermería y dice, enfermería es brindar atención al individuo sano o enfermo, evitar padecimientos a la hora de la muerte. Ojo, Florence acompaña a todos los pacientes de guerra. Y la OMS viene y le dice a Virginia Henderson, a ver, ubica quién es enfermería. Pero luego la OMS, fíjense lo que viene a declarar. ¿Quién es enfermería? Atención autónoma y en colaboración a sanos, enfermos y en situación terminal. Enfermería desde su origen, entonces, atiende al paciente terminal. No es un agregado a nuestra profesión, es algo implícito en nuestra profesión. Y ojo, porque ahora el Consejo Internacional de Enfermeras, que está trabajando con la OMS de la mano, ¿qué dice? Este año dice, enfermería es la atención autónoma y en colaboración a personas moribundas que realizan investigación y que generan políticas públicas.
¿Qué pasó con enfermería? ¿Se le quitó algo? No, se le agregaron tareas y compromisos. ¿Por qué? Porque ¿quién es el experto en nuestro ser y en nuestro saber? ¿Los médicos? No. ¿Las trabajadoras sociales? No. ¿Quiénes somos las expertas? Las propias enfermeras. Y entonces dice el Consejo Internacional de Enfermeras con la OMS, porque además ahora estamos unos meses antes, a que el 2020 la OMS ya lo llevó a su reunión y ya lo han declarado el 2020 el año de la enfermera. ¿Por qué? Porque el doctor Tedros, el director de la OMS, dice, enfermería, y ojo, escuchen enfermeras, compañeras, el problema no es que enfermería no esté capacitada. Enfermería, el problema no es que no esté, el problema es que enfermería no se cree todo lo que es. Y la humanidad, el mundo entero, nos necesita a las enfermeras en plenitud, con toda la formación y con todos los saberes para atender al ser humano. ¿Sí? Pero dice, tienes que trabajar ahora ¿en qué? A través de la enfermería de práctica avanzada. ¿Y qué es la enfermería de práctica avanzada? Todas las enfermeras lo sabemos. Se ha dicho desde el Consejo Internacional de Enfermeras que es la práctica especializada y que no implica solamente la formación básica, sino que necesitamos una especialidad. Y esa especialidad, ¿por qué? Porque va a ser la especialista que ha adquirido bases de conocimientos de expertise, las capacidades de adopción de decisiones complejas y las competencias clínicas necesarias para el ejercicio profesional ampliado, cuyas características vienen dadas por el contexto del país en que la enfermera está acreditada para ejercer. ¿Esto qué implica? Tenemos que tener expertos. ¿Por qué? Porque el mundo necesita mayor colaboración, mayores brazos, mayores personas. Y en un estudio que hicieron a lo largo y ancho del mundo, y de manera especial el de América Latina, señaló que la enfermera tiene una formación y una habilitación y capacitación mayor al rol que ha sido asignado por los gobiernos de sus países. Entonces, nos piden que tengamos enfermería de práctica avanzada. Y esta enfermería de práctica avanzada que tiene que tener, dice, las competencias centrales que tiene que tener una enfermera de práctica avanzada son enfoque de cuidado. El siglo pasado, enfermería dentro de su crisis dijo, ¿y cuál es la esencia de enfermería? No somos médicos, no somos trabajadores sociales. ¿Quiénes somos entonces? Y encontramos en nuestra búsqueda que nuestra esencia era el cuidado. Y eso creo que nos queda claro a todas. Pero el Consejo Internacional de Enfermeras y la OMS dicen, entonces esa práctica avanzada tiene que tener un enfoque de cuidado, pero tiene que ejercer todo su proceso científico, porque somos ciencia y se dijo desde el principio. Entonces, tenemos que hacer una valoración y diagnóstico. ¿Para qué? Para proveer cuidado. No somos improvisados, no hacemos nada al azar, todo lo hacemos con un método científico. Y ¿cómo lo planea? A través de un plan de cuidado paliativo y de final de vida de manera propia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, el concepto de enfermería habla de que somos para el cuidado al final de la vida. Y yo quisiera aclararles en esto como enfermera o como profesora de enfermería o como jubilada, como lo que ustedes quieran. Esto no es agregarles trabajo. ¿Por qué? Porque ya está en nuestra esencia. Esto es clarificar, como bien dice la doctora Marta Palencia, es despertar, es abrir los ojos. Ya está ahí nuestra definición de quiénes somos las y los enfermeros.
Y entonces dice el Consejo Internacional de Enfermeras, ¿cuáles son los dominios de esta experta enfermera? Dice, tiene que tener ética, tiene que trabajar en colaboración, porque la enfermera no consigue nada si no trabaja en colaboración. Tiene que promover y prevenir la salud, pero ojo, tiene que tener una práctica basada en evidencia. ¿Y cómo va a tener una práctica basada en evidencia? A través de la investigación. Y a través de ejercer, ¿qué? Su liderazgo. Por eso quise que compartieran en mi currículum que fui rectora del campus Celaya Salvatierra. ¿Por qué? Porque muchas de nosotros dudamos si tenemos la habilitación, si tenemos los elementos para llegar a una posición tan reñida, pero además tan comprometida. Y puedo asegurarles que en los 4 años de mi liderazgo pude demostrar que enfermería es excelente líder, excelente gestora, que trabaja en equipo y que es una profesión de visión a alto alcance. ¿Por qué? Porque así fuimos formadas y así lo demuestra nuestra evolución. Y dice, entonces, ¿por qué el Consejo Internacional de Enfermería está empeñado en hablar para todo el mundo? Porque en todo el mundo han encontrado que enfermería de repente tiene crisis de identidad. Y yo le llamaría simplemente de que cuando se habla de que la enfermera se ha deshumanizado, efectivamente es que se ha perdido del rumbo de que ella misma es un ser humano, ¿sí? Y entonces dice el consejo, tiene que proporcionar cuidados paliativos, tiene que saber lo que es un testamento vital. ¿Por qué? Porque recuerden, estamos 364 días del año al lado de la cama del paciente. Tiene que saber lo que es un testamento vital. ¿Por qué? Porque lo necesitamos al lado del paciente al final de la vida. Necesita la atención a las necesidades del paciente y la familia. Y con toda honestidad, con toda sinceridad, tenemos que reconocer que fuimos formadas para atender al paciente, pero no fuimos formadas, ni hay algo en los currículums en estos momentos que forme para atender al binomio paciente-familia. ¿Por qué? Porque ni las instituciones están preparadas. Entonces, ojo, porque se van presentando los retos, ¿sí? Y ojo, bueno, esta quiere venir ya, pero no. Tenemos que dar cuidado y alivio al sufrimiento. Y yo cuando vi esto del Consejo Internacional de Enfermeras, bueno, dije, ¿y qué también tendremos ahí tanatólogas? Porque esto está muy claro en todo el mundo que es una de las funciones que debe realizar enfermería. Pero también, ¿qué más dijo el Consejo Internacional de Enfermeras? Tenemos que trabajar el cuidado al proceso de fallecer. Pero no fuimos formadas. Mi primera investigación dentro del doctorado fue ¿qué hace enfermería para acompañar el momento de morir? Y enfermería me dijo, a mí no me formaron para acompañar a morir. A mí me formaron para salvar vidas. Tengo un sufrimiento, tengo una impotencia y un sufrimiento posterior porque no fui formada para acompañar a morir. Fui formada para salvar vidas. Y entonces también, y ojo porque no lo pide en estos momentos el Consejo Internacional de Enfermeras, si no lo estamos haciendo. Cuidar las necesidades físicas, cognitivas, sociales y espirituales. ¿Quién fue formado para atender las necesidades espirituales en la universidad? No, nadie. ¿Y acaso a la hora que fuimos entrenadas como enfermeras nos dijeron,
cómo atender las necesidades cognitivas. Yo me recuerdo que fuimos entrenadas en anatomía y fisiología, cómo funciona el cerebro, qué es el cerebro, ¿sí? Pero no fuimos entrenadas, no nos dieron esos elementos. Y dice, garantizar la dignidad y respeto al final de la vida. Esa es la función de enfermería en estos momentos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Consejo Internacional de Enfermeras y OMS está en este mismo canal. Pero entonces, al bajarlo a México, ¿qué surgió? Fíjense, yo pensaba ahora que escuchaba a nuestros compañeros de las asociaciones hermanas. Bueno, que no debió haber salido ya la guía de práctica clínica para el tanatólogo. ¿Y por qué primero salió la de enfermería y no la del tanatólogo? Porque con toda honestidad, y yo que trabajé en la universidad 34 años formando generaciones nuevas en enfermería, tenemos hasta en los últimos años la materia de tanatología como materia optativa. ¿Y qué dice? ¿Qué tiene contenido esa materia? Antecedentes de la tanatología, historia de la tanatología, y tiene qué es el sufrimiento y qué es el dolor, y se acabó la materia. ¿Cierto o falso? ¿Y qué aprendimos? Y además, ¿quiénes lo llevaron? Muy poca gente la lleva. Y el contenido. Pero surgió la guía de práctica clínica. ¿Para qué? Mírenlo. Hay intervenciones de enfermería en tanatología a la persona al final de la vida. Eso tenemos como responsabilidad en México, todas las y los enfermeros que están en práctica en estos momentos y que están trabajando. Y yo quiero preguntarles de manera muy rápida, lo voy a pasar muy rápido. A ver, ¿sabemos hacer diagnóstico de necesidades del paciente espirituales? ¿Sabemos identificar los signos y síntomas de ansiedad y estrés o depresión producto de la cercanía de la muerte? Porque esto es al final de la vida. Pero esta misma guía de práctica clínica que tiene recomendaciones de cuidado de enfermería tanatológica para la familia. Y entonces yo me encontré con que lo primero que tiene que hacer es folletos informativos de cuidado paliativo. Esto dice, yo no lo digo, ¿sí? Pero esta misma guía de práctica clínica dice que enfermería en tanatología tiene que proporcionar un bien morir. Y además dice que tiene que planear las intervenciones de apoyo a la familia en el hogar. Queridas compañeras, enfermeras y enfermeros y tanatólogos, esa es la tarea de enfermería. Y dicha en una guía de práctica clínica basada en evidencia, realmente reconocida, formada y ya enviada a todo el país. Pero si agregamos que dice enfermería y tanatología, ¿qué es la tanatología? La guía de práctica clínica tiene una definición. Disciplina científica que estudia el fenómeno de la muerte en los seres humanos. La AMTAC dice, disciplina científica cuya finalidad principal es curar el dolor de la muerte y de la desesperanza. Esta escuela, con su nueva línea, campo del conocimiento que reconoce y comprende las emociones, actitudes y comportamientos ante las pérdidas significativas de la vida. ¿Fuimos formadas para ello? La respuesta es no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí empecé a soñar y agradezco a la doctora Marta porque me hizo soñar. ¿Qué vamos a hacer? Enfermería. A la universidad no se equivocó al no formarnos en tanatología porque no eran los tiempos, los momentos ni las necesidades y el currículum no lo especificaba. No podemos reclamarle.
Como no le podemos reclamar a Florencia Nightingale la manera en que se llevó a toda la gente a atender a los enfermos de guerra. Se dan cuenta que nuestra propia historia de enfermería dice cómo debemos caminar. Bien, entonces la necesidad apareció y tenemos que formarnos. Y tenemos que formarnos, ¿por qué? Porque enfermería es y será siempre una disciplina responsable y seria. Con ciencia, con conocimiento, con arte, con habilidades. Pero hoy, enfermería tiene que saberse y aceptarse como instrumento de quién. Hace 2 años me invitaron a Chihuahua, el movimiento católico, a darles una conferencia. También esa me costó mucho trabajo armar, porque yo decía, ay, si bien es cierto que fui religiosa y que fui formada como hermana de la caridad del Verbo encarnado, ¿cómo mezclo y cómo doy esto? ¿Sí? ¿Pero qué creen? Que al ponerme a leer y a estudiar y a investigar, ¿quién creen que dice que enfermería es una vocación divina? ¿Quién lo ha leído? Florencia Nightingale dijo que enfermería era una vocación divina. Porque, a ver, compañeras y compañeros enfermeros, pregúntense si están en su sano juicio, diríamos en México. ¿Quién elige la carrera donde 24 horas van a estar frente al sufrimiento y al dolor? O sea, ¿es que estábamos mal de la cabeza? No, ¿verdad? A ver, ¿elegimos o no elegimos nosotros? Sí, pero entonces, ¿cómo les llega esto? Florencia Nightingale dijo, somos una vocación divina. Nosotros recibimos un llamado de más arriba. Y yo respondí, quiero o no quiero, en mi libre albedrío. Y quienes sostentamos un título de enfermera y enfermero, entonces, a ver, díganme, ¿cambia el mundo si sabemos y aceptamos que tenemos una invitación divina y que solo voy a ser instrumento? Solo le voy a prestar mi persona a ese ser superior para llegar y atender, acompañar al que sufre, para cuidar. ¿Les cambia el mundo? Es lo mismo pensar que mi profesión es una carga que yo elegí y no era lo que quería, o que a mí me eligieron y yo di una respuesta, sí. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer en enfermería? Tenemos que hacernos un replanteamiento del ser y qué hacer. Y van a decir, bueno, ¿y esto qué? Sí, o sea, ¿quién soy como enfermera? ¿Qué hago y cómo lo hago? Porque si ahora me sé que yo respondí a un llamado de otro nivel y dije, sí, va a ser lo mismo de aquí en adelante cuando tomo conciencia, no. Entonces, sí tenemos que replantearnos el ser y qué hacer. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de tanatología, ¿quién es responsable? ¿Quién planeó venir a este mundo? ¿Quién planeó venir a este plan terrenal? ¿Mi marido, mi hijo? ¿Mi maestra, mi padre, mi madre? No, lo planeé yo. Y yo dije, sí, quiero ser enfermera. ¿Por qué? Porque el ser enfermera va de la mano con la misión y lo que vengo a aprender. Y ojo, ¿por qué? Porque entonces de aquí surgiría algo muy importante. Desde que la doctora Marta, mi maestra, me ha enseñado algunas cosas, ¿saben qué? ¿Qué es lo que me enseñó?
de las cosas muy importantes es, voy a hacer esto, véanme. Así se ve el mundo, así se ve el mundo. Pero ¿qué pasa si me pongo los lentes de amor? ¿Cómo se ve el mundo? El mundo se ve diferente. Hay dichos muy fuertes en enfermería. Enfermera como enfermera. Enfermera pone el pie para que la otra se caiga. No quiero ver eso, no quiero pensar eso, porque tengo ojos puestos ahora de amor. Y entonces, esta enfermería tendríamos que caminar ¿en qué? En la unidad. ¿Qué? Porque enfermería unida puede lograr lo que la OMS quiere, cambiar la salud del mundo, pero también podemos llegar a cuidar al final de la vida, unidas. ¿Por qué? Porque tenemos que replantear todo. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para replantear? Tenemos que vivir un proceso personal. ¿Cuándo renací a mi profesión? ¿Cuándo renací a la conciencia? En el momento en que la tanatología me llevó a un proceso personal. No puedo dar lo que no tengo. No puedo acompañar al moribundo cuando no tengo conciencia de quién soy yo como ser humano. Si yo no tengo conciencia de quién soy ser humano, ¿cómo voy a considerar al otro a un ser humano? Entonces, tengo que pasar por un proceso personal, ojo, de reencuentro personal, sabiéndome que soy una persona única. Pero además, que lo que yo no haga, no hay nadie que lo haga. Y también tengo que clarificar como enfermera, qué es para mí la vida y qué es para mí la muerte. Porque la vida me la enseñaron en la carrera como la profesión. Si mi músculo cardíaco funciona, tengo vida. Si mi músculo cardíaco detiene, viene la muerte. Pero eso no nos enseña la tanatología. La tanatología nos hace un planteamiento diferente. La vida es tener conciencia y saber quién soy, de dónde vengo, a qué vine, a dónde voy. Y ojo, porque entonces, en el último tiempo, cuando yo hablo de liderazgo ante mis compañeras enfermeras, les digo, mientras no nos empoderemos de nosotros mismos, no podemos empoderarnos de nuestra función y de nuestra tarea. Y entonces, si yo sé, perdón, me dijeron que ese no lo toque. Bueno, a ver, tengo que replantearme qué es el sufrimiento. Porque lo que fui formada es que el sufrimiento es dolor, es algo que me hace sentir mal. Pero si yo mezclo enfermería con la tanatología, yo sabré que el sufrimiento es mi única oportunidad que tengo para tomar conciencia y para crecer, para aprender. Y que el sufrimiento es el que me hace cuestiones básicas, trascendentales a mi persona y me las debe hacer a mi profesión. Entonces, esto me tendrá que llevar, si me reencuentro conmigo y me empodero de mí como persona, me va a llevar a mi replanteamiento profesional. ¿Qué es para mí mi trabajo como enfermera y enfermero? ¿A qué vengo al hospital? ¿A sufrir? ¿A hacer sufrir a los pacientes? ¿O vengo a cuidar, vengo a acompañar, vengo a ser testigo del máximo encuentro del ser humano con su ser superior? Y esto se da, y se los puedo decir por qué. En una noche yo tuve 3 experiencias de acompañar a pacientes que se encontraron con su ser superior. Ahí aprendí el sentido de la muerte
Y yo les puedo decir con toda certeza que la muerte es el encuentro con Él, amor, y que no tiene sufrimiento, que no tiene dolor. ¿Por qué? Porque acompañé a 3 de mis hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado en una noche a regresar. La que tenía Alzheimer despertó y dijo, gracias. Cerró sus ojos, sonrió, se encontró con el amor a quien había dedicado más de 50 años de su vida. Vino la siguiente. La siguiente era una líder. Era una de las fundadoras de cardiología. Duras, recias, porque por eso contribuyeron con el doctor Chávez a abrir el instituto. Y me dice, estoy lista. ¿Tú estás lista para acompañarme? Y esas fueron las palabras. Pues yo le dije, mire, Sor, yo no sé si estoy lista o no, pero las enfermeras no quieren estar con usted. Y yo la voy a acompañar a ese gran encuentro de amor. Y se me quedó viendo y dijo, estás muy joven. Le dije, Sor, ¿qué quiere que haga por usted? Yo no tenía idea de lo que era la tanatología. Yo no tenía idea de muchas cosas. Mi espíritu se encontró con el espíritu de aquella mujer que había hecho tanta obra por la salud en México. Y me dijo, abrázame. Me subí en la cama y ahí aprendí a tomarla en mis brazos. Y me dijo, está aquí, entréguese, vaya con él. Una sonrisa, y coincido con lo que el doctor Ruelas dijo esta mañana. Una sonrisa que le ruborizó. Fíjense qué les estoy diciendo. La ruborizó. Se encontró con el amor de su vida y se quedó con esa sonrisa. La otra de esa misma noche. Vinieron las enfermeras. Corra, porque la otra ya también se le va. Bueno, se nos va a las 2 porque tú eres la de guardia y yo soy la Sor y yo debería estar dormida, le dije. Y me dijo, pues corra porque ya sabe que a nosotros no nos gusta acompañarlas. Corrí y efectivamente tenía una apnea. Me subí a la cama, la tomé en mis brazos y le dije, Sor, el Verbo Encarnado está listo. Vaya a sus brazos. Yo no tenía idea de qué estaba diciendo. Vaya a sus brazos. Le está esperando el amor de su vida. Vaya. Ella solo alcanzó a un poco abrir sus ojos y liberó otra sonrisa y se entregó al amor. Entonces, en enfermería tenemos que resignificar qué es la muerte y qué es la vida. No acompañamos a nadie a sufrir. Acompañamos al encuentro con el amor. Acompañamos al encuentro con aquel a quien me he preparado durante toda mi vida. Y ojo, enfermería, que no lo vamos a lograr si no tenemos un cuidado espiritual con nosotros. ¿Qué es el cuidado espiritual? El cuidado espiritual también tenemos que prepararnos hacia mí. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine? ¿A dónde voy? Y desde lo más profundo, comunicarme a mi ser superior, llámele como le llame. Y dejándome llenar, abierta, llena de él, salgo y rumpo hacia los demás. Porque la única oportunidad que tengo para crecer es dándome a los demás. Y así como esta imagencita es la espiritualidad, a mi ser superior me llena y salgo a los demás. Pero esto, enfermeras y enfermeros, tenemos que aprenderlo para poder darlo. Y con todo respeto, tenemos aquí a las hermanas. Pero muchas veces fuimos formados en una religión, no en una espiritualidad. Y ojo, ¿por qué? No tenemos que complicarnos la vida.
Las mexicanas y mexicanos somos talentosos y somos muy adelantados. Tenemos un proceso de enfermería. El Nignonanda está plasmado y está listo porque gente ha trabajado. No tenemos que inventar nada, solo tenemos que hacer nuestro esta metodología de enfermería para poder trabajar. Pero tenemos que trabajar en enfermería basada en evidencias para generar ¿qué? Modelos de cuidado. Esto es un modelo de cuidado para el final de la vida de la persona adulta mayor. Fíjense, necesita el adulto mayor cuidado tanatológico, cuidado paliativo, gerontológico, cuidado familiar, cuidado espiritual para llevar a una muerte digna. Pero necesitamos que en todo este cuidado haya agradecimiento, perdón, paz, armonía, comunicación simbólica, centrado en el amor. ¿Y cuál va a ser mi cuidado entonces de enfermería con el componente de tanatología? Si fui a resignificar mi profesión desde un encuentro personal conmigo y me sé quién soy como ser humano. De manera fluida podré acompañar al moribundo ¿a qué? A perdonarse, a perdonar. Lo podré acompañar a reconciliarse consigo mismo, con los demás, a agradecer. Pero ojo, agradecerse y agradecer. A amarse y amar. Y, ojo, ¿por qué? Porque tenemos también que favorecer un encuentro. Porque esos hospitales no son lo que a ellos les da paz. Entonces hagamos, no importa que sea su cubículo. ¿Qué le hace falta? Su fotografía, su álbum, su cobija, su almohada favorita. Pero propiciemos un ambiente de encuentro del ser humano con la muerte. ¿Cuáles son los retos entonces para enfermería? Ojo, enfermería. Les habla una enfermera de Hueso Colorado, una enfermera que formó y que sigue formando. Tenemos que formarnos nosotros y nosotros tenemos que buscar esa formación. ¿Por qué? Porque la universidad ya no le tocaba dárnosla. Tenemos que tener una formación tanatológica porque no estamos preparados en tanatología. Y yo creo que por eso estamos un buen número aquí. ¿Sí? Tenemos que formarnos en tanatología, tenemos que formarnos en cuidado paliativo. ¿Cómo? Si soy enfermera. No fuimos formadas en cuidado paliativo porque hay que ver con otros ojos al ser humano para acompañarlo en la última etapa de su vida. Tenemos que formarnos en inteligencia emocional. Nosotros necesitamos aprender a manejar nuestras emociones, pero también tenemos que entrenarnos y que España nos lleva ganancia, porque allá ya trabajan en la inteligencia, en el amor, que es el amor a mi persona, el amor a lo que hago, el amor, ver con amor, pero saber lo que es realmente el amor trascendente. Y se necesita una formación. Y ojo, porque con todo esto necesitamos también habilidades profesionales. Tenemos que hacer valoración multidimensional que tiene que quedar registrada en el expediente. Y entonces hay muchos. SECPAL nos ha proveído de demasiados instrumentos que tenemos que tomar, tenemos que aprender a manejar, tenemos que aprender a interpretar y tenemos que aprender a integrar en el expediente. Pero no estamos formados y no hay, acuérdense la tanatología, ni bueno ni malo. Y revisen la historia. Nos tocó aprender así. Y entonces podremos llegar, lo que pide la OMS y el Consejo Internacional de Enfermera, a una práctica avanzada de tanatología, que incluye habilidades básicas en enfermería de ¿qué? De acompañar, de escuchar, de reconciliar, de promover el ambiente, el bienestar espiritual, de mitigar el dolor total, de cuidar en el duelo, de cuidar en la despedida, de cuidar en el momento de la transición, de cuidar a la familia y al equipo. Y ojo, investigar y publicar sobre el fenómeno del cuidado al final de la vida, asegurar el cuidado de la dignidad y respeto al final de la vida de la persona. La investigación y la visibilidad de los productos de la investigación tienen urgentemente que surgir de enfermería. ¿Por qué?
Todas las evidencias de las guías de práctica corresponden la mayoría a otros países. Entonces, compañeras y compañeros enfermeros, urge investigar. Y entonces, esta imagen, quiero terminar con ella. ¿Quién será el cuidador principal en el momento del final de la vida? Nuestro ser superior. Yo solamente seré un instrumento. Y entonces, enfermería por sí sola sufrirá menos, aprenderá a amarse, aprenderá a amar y aprenderá a recuperarse, porque yo estoy convencida por mis investigaciones que la deshumanización es quien se perdió en el camino, fue la propia persona con el título de enfermera. Entonces, a trabajar. Nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Yo qué puedo hacer desde donde estoy? Algo que es muy importante en el cuidado al final de la vida es la creación de las redes de colaboración. ¿Cómo formarnos? ¿Cómo capacitarnos? Tenemos nosotros que decidirlos, pero es nuestra responsabilidad. Y ojo, porque con todo esto, maestra Marta Palencia, me parece que también aquí tiene que surgir algo muy importante y lo veremos en la mesa, pero es un gran reto para enfermería en el primer nivel de atención, es la prevención. Entonces, tenemos que llevar a aplicar la tanatología para la vida, no solo para el final de la vida. Y esto, gracias a su escuela y la formación que me dio, tiene aquí unas pequeñitas que forman parte ya de esa experiencia que sin hacerlo consciente se fue generando. Trabajo desde hace 1 año y medio en la parroquia de Tierras Negras en Celaya, con mujeres, curiosamente solo mujeres, buscando vivir más. Y hemos llamado a nuestros talleres que no tienen certificados ni reconocimientos. Estamos dando la aplicación de la tanatología para la vida. Y aquí están algunas de ellas que pueden compartir cómo la tanatología ha cambiado su vida. Entonces, tiempo sí de educarnos para la muerte. ¿Por qué? Porque es empoderarme de mí como persona, la tanatología, para poder vivir. Y que como Martin Heidegger dijo, la muerte llegue cuando ella necesite hacerlo. Muchas gracias.